Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un repaso de las teorías del origen de la vida que vimos en el último trabajo, ¿sí? Bueno, la idea es que ustedes escuchen el video, si les queda alguna duda pueden ir a Classroom a hacer las consultas que necesiten y van a tener que tomar nota de todo lo que expliquemos acá, ¿sí? Vamos a explicar algo de lo que se vio en el trabajo, pero vamos a agregar algunas cositas. Así que todo tiene que estar en la carpeta. Ustedes ponen la fecha de hoy, ¿sí? Bueno, yo les mando esto el 25, así que si quieren poner esta fecha, ponen 25 del 6. Repaso de título, ¿sí? Actividad número 5 sería. Y bueno, y ahí abajo van a copiar y tomar nota de lo que vayamos hablando. Bueno, una de las teorías que vimos, una que en general se habla de ella como una creencia, ¿sí? No como una teoría porque está muy relacionada con lo que es lo religioso, que es la creación, ¿sí? El creer en un ser superior que creó a todos los seres vivos, ¿sí? Bien, como no se considera esta teoría una teoría científica, nosotros no vamos a ahondar más, ¿sí? Pero sí está bueno saber que existe, ¿sí? Y que de hecho hay muchas personas que tienen esa creencia, así que tampoco la podemos dejar de lado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en lo que son las teorías consideradas científicas, ¿sí? La primera que vamos a ver es la panspermia. La panspermia, si ustedes recuerdan, nos decía que la vida no se habría originado en este planeta, sino que se habría originado en el espacio exterior, en algún otro planeta, ¿sí? Y que por algún motivo esporas o células habrían llegado al planeta Tierra, ¿sí? Podría ser por medio de polvo interestelar o por medio de un cometa, ¿sí? Pero básicamente la vida se habría originado en otro lado y no acá. Muy bien. En cuanto a esta teoría, hay varias cuestiones, ¿sí? Durante muchos años se la dejó de tener en cuenta porque lo que se decía era que cualquier cosa que entre al planeta Tierra, ¿sí? Como un meteorito, nosotros tenemos la atmósfera que nos protege, ¿sí? Y todo lo que entra del exterior se quema en la atmósfera. Entonces, lo que decían es que si cayó un meteorito con células a la Tierra, esas células, ¿sí? Deberían haber muerto antes de caer en la superficie terrestre, ¿sí? Por la atmósfera. Entonces, bueno, por ese motivo, durante muchísimo tiempo esta teoría fue rechazada por muchos científicos. Pero lo que otros científicos que la siguen estudiando esta teoría dicen es que se supone que cuando ese meteorito cayó, la atmósfera terrestre todavía no existía, ¿sí? Entonces, en eso se apoyan para decir que esta teoría no tiene que ser rechazada, sino que se la tiene que seguir estudiando porque hay grandes posibilidades de que sea cierta, ¿sí? Es una teoría, ¿sí? Está siendo puesta a prueba por los científicos. Ni es verdadera ni es falsa, ¿sí? Es una teoría. Bien, pero esta teoría tiene otro problema, ¿sí? Que es que, bueno, nosotros hablamos del origen de la vida, cómo se originó la vida. Y básicamente esta teoría nos dice cómo llegó la vida a la Tierra, ¿sí? Por medio de un meteorito. Pero no nos está explicando cómo se generó esa vida. Nos dice que se generó en otro planeta, pero esta teoría no está explicando cómo se originó la vida, ¿sí? Así que bueno, si bien es una teoría que está siendo estudiada, digamos que todavía sigue siendo muy cuestionada por ese motivo. Así que bueno, ahí está el cuestionamiento que se le hace a esta teoría, que es cómo se originó la vida en otro planeta. Eso no lo termina de explicar. Bien, vamos a pasar a otra de las teorías que vimos, que es la teoría de la generación espontánea, así que es una teoría muy antigua. Bueno, entonces, la generación espontánea explicaba que la vida se origina
a partir de materia inerte, ¿sí? ¿A qué se debe esta teoría? Estamos hablando de una teoría muy antigua, ¿sí? En donde, bueno, muchas cosas que hoy sabemos y damos por sentadas, en ese momento no se sabían. Entonces, por ejemplo, cuando en una habitación quedaban trapos, ropa sucia, restos de comida, ¿sí? Que serían materia inerte, porque es material que no tiene vida, la gente que observaba que con el tiempo en ese lugar aparecían ratas, o aparecían cucarachas, o gusanos, o moscas. Entonces, la gente que empezó a pensar que a partir de esos materiales inertes, de la ropa sucia, de la comida, a partir de ahí se creaba o se originaba la vida, ¿sí? Y esto se creyó durante muchísimo tiempo, ¿sí? Hasta que en un momento apareció un científico que hizo un experimento que hizo que la generación espontánea directamente fuera rechazada, ¿sí? Y hasta el día de hoy sigue en ese estado. Esta teoría ya está comprobada que no puede ser cierta. Ahora vamos a ver cómo y quién fue el que rechazó esta teoría. Muy bien, entonces, en un momento apareció un científico cuyo apellido era Reddy, y Reddy dijo, bueno, yo voy a comprobar que esta teoría no es cierta, que de la materia inerte no puede aparecer la vida. Entonces lo que él hizo fue poner 3 frascos, ¿sí? A los 3 le puso un trozo de carne, ¿sí? A uno lo dejó destapado, al otro le puso una gasa, que es como una tela muy finita, y al otro le puso acá un material que llamaban pergamino, ¿sí? Era algo bien cerrado como si fuera una tapa, ¿sí? Entonces Reddy fue observando lo que pasaba en cada uno de los frascos con el correr de los días. En el día 7 pudo ver que había moscas en el primer frasco, adentro, ¿sí? Habían ingresado moscas. En el segundo frasco las moscas se encontraban simplemente sobre la gasa, pero adentro no había nada. Y en el tercer frasco vio que no había ocurrido nada, ¿sí? Con el pasar de más días vio que en el primer frasco habían aparecido gusanos en donde antes se habían encontrado las moscas. En el segundo frasco también vio que sobre la gasa donde había moscas ahora había gusanos. Y en el tercer frasco siguió sin cambio, sin aparecer nada, ¿sí? Entonces, este fue el experimento que rechazó la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Vamos a anotar acá, teoría rechazada por Reddy, ¿sí? Que fue el científico que hizo este experimento. ¿Por qué este experimento sirvió para rechazar la teoría? Si, según esta teoría, la vida se origina de materia inerte, la carne es materia inerte, es un material sin vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que haber aparecido en la carne? Seres vivos. En este caso, ¿aparecieron seres vivos? Sí, aparecieron moscas y gusanos. En este caso, ¿apareció acá sobre la carne algún ser vivo? No, solo aparecieron arriba de la gasa. Y en el tercer frasco tampoco apareció ningún ser vivo, ¿sí? Entonces, Reddy, acá con este experimento, dio a entender que los seres vivos no aparecen de la carne, de la materia inerte, sino que vienen atraídos por el olor, las moscas ponen sus huevitos y de los huevitos nacen los gusanos, ¿sí? En el frasco que está tapado, al no salir olor, no hubo ninguna mosca fue atraída, ¿sí? Y por lo tanto, no ocurrió nada, ¿sí? Si la generación espontánea hubiese sido cierta, aunque este frasco estuviese tapado, a partir de esta carne o materia inerte se deberían haber originado seres vivos. Y no se originó nada. Entonces, con este experimento de los frascos con carne, Reddy dio por rechazada esta teoría. Bien, y vamos a la última teoría, que es la quimiosíntesis o síntesis química, que es hoy por hoy la más aceptada por los científicos, ¿sí? En esta teoría lo que dice es que diferentes moléculas se fueron combinando gracias a la energía que existía en ese momento, que provenía de las tormentas eléctricas,
¿sí? De los rayos ultravioletas del Sol. Bueno, esas moléculas se fueron combinando y generaron unas estructuras muy parecidas a las células, que en el último trabajo las vimos, ¿sí? Que eran gotitas que estaban separadas, ¿sí? Del resto del agua, ¿sí? A los que Oparin, que fue uno de los científicos que postuló esta teoría, llamó coacervados. Si bien estas gotitas se pudieron haber formado, ¿sí? Los coacervados tranquilamente se podrían haber formado, ¿sí? Ante esta teoría surge un gran problema, que es ¿en qué momento ese coacervado, esas gotitas, ¿sí? Que tenían una membrana muy parecida a la célula, logró formar un ser vivo? O sea, ¿en qué momento este coacervado llegó a ser una célula? ¿Sí? O sea, ¿en qué momento apareció la vida? Y es algo muy difícil de explicar para Oparin, ¿sí? De hecho, es algo que hasta el día de hoy se está estudiando porque no hay una respuesta precisa para esto, ¿sí? Esos coacervados se pueden haber formado, pero no tenían vida. ¿Cómo pasaron a tener vida? Bueno, lo que muchos científicos dicen es que para que este coacervado pase a ser una célula, lo que ocurrió fue que en esa única ocasión la generación espontánea sí ocurrió. O sea, nosotros dijimos recién que la teoría de la generación espontánea es una teoría rechazada hace muchísimos años. Y ahora estamos diciendo que estos científicos dicen que sí ocurrió la generación espontánea. Bueno, lo que ellos dicen es que en este único caso ocurrió un proceso de generación espontánea. Pero entonces, si por generación espontánea se creó la primera célula, el primer ser vivo, ¿cómo puede ser que hoy en día no se sigan generando por generación espontánea seres vivos? Lo que ellos dicen es que en las condiciones que tenía la Tierra en ese momento, ¿sí? Que era una Tierra que tenía mucha más temperatura, que tenía muchos volcanes, en la que caían muchos meteoritos, en la que había un montón de gases tóxicos, en esas condiciones se dio la generación espontánea únicamente, ¿sí? O sea que la generación espontánea ocurrió, ¿sí? Dio origen a la primera célula. Pero como las condiciones de la Tierra cambiaron, ¿sí? Hoy en día tenemos una Tierra mucho más estable, hoy por hoy ya la generación espontánea no puede llevarse a cabo, ¿sí? Así que bueno, es muy controversial esto, sí, de que la generación espontánea en algún momento sí pudo ocurrir y ahora no, ¿sí? Y la realidad es que, bueno, son todas hipótesis, todo esto sigue siendo investigado, ¿sí? Así que bueno, en sí no tenemos todavía una respuesta para decir cómo fue el origen de la vida, ¿sí? Son todas teorías. La generación espontánea es la única que hoy por hoy está rechazada. La síntesis química y la panspermia no están rechazadas, están siendo estudiadas por diferentes grupos de científicos, ¿sí? Pero bueno, todavía no tenemos evidencia como para decir que tal o cual teoría es cierta, ¿sí? Así que bueno, esta es la teoría más aceptada. De esta manera se habría originado la primera célula viva. Y lo que vamos a estudiar de ahora en adelante es cómo fueron esas primeras células y cómo fue evolucionando la célula, según esta teoría. Siempre hablamos de teorías. Este año vamos a trabajar un montón con teorías. Así que es muy importante que ustedes entiendan el concepto este de que una teoría es una idea que está siendo estudiada, ¿sí? Que no está completamente aceptada, ¿sí? Sino que, bueno, se la está estudiando y se está buscando evidencia para saber si es cierta o no. Así que bueno, espero que hayan quedado claras estas tres teorías que vimos acá. Y ante cualquier duda pueden ir a Classroom, ¿sí? A preguntarme. Tomen nota de todo, por favor,
¿sí? Hagan el dibujito. Yo esta imagen igual se las voy a subir acá abajo del video en Classroom, ¿sí? Se las dejo a la imagen, así si alguno la quisiera imprimir y pegar, lo puede hacer, ¿sí? Y si no, hagan el dibujito de manera muy sencilla en la carpeta. Bueno, chicos, los dejo y nos encontramos muy pronto. Saludos.